Es el momento de recibir a Álvaro Elcuri en su columna Los psicólogos no sirven para nada, y precisamente en los protocolos contra el miedo al reinicio de clases. Buen día, bienvenido, Alvarito. Buen día, ¿cómo andás, Ale? Bien, muy bien, querido. Álvaro, discúlpame que yo sea tan mal amigo contigo, porque ni siquiera te lo comenté, pero viste que ha estado, y sigue estando, en el centro de cierta polémica a propósito de lo que ocurrió en Emisora del Sol y algunas ofensas que algunas personas tuvieron. Y como vos has trabajado, y lo seguís haciendo, en medios de comunicación vinculados al humor, me gustaría conocer tu opinión al respecto, puntual, pero más bien una opinión de carácter general, ¿no? Y Ale, a mí me da como una especie de déjà vu. El humor es lo mismo de siempre, ¿no? El humor dice cosas que a veces resultan hirientes, a veces el humor es malo, a veces el chiste no es bueno, a veces puede ser grosero. Me acuerdo de ir a algunos tablados, Alejandro, seguramente no el Velódromo, pero en que la gente, cuando llegaban algunos humoristas, que hacían chistes muy pesados, verdes. Me acuerdo una vez que llegó Cucuzú, que habían, algunas mamás agarraban a los chiquilines y se iban. Ajá. Se iban para afuera, esperaban que Cucuzú terminara sus chistes, muy verdes, Sí. y volvían. Ahora, de ahí a esto de hacer una denuncia penal contra chistes o contra humoristas, a mí me parece como un exceso. Y ahí me ataca como el déjà vu, en el cual la revista Guambia la revista El Dedo, la antecesora de la Guambia, fue clausurada por los desnudos pornográficos de 2 zanahorias. Las zanahorias tenían 2 patitas y parecían tener genitales. Y esa fue la razón porque nos censuraran una cosa claramente pornográfica. La dictadura cerró la revista El Dedo y una nota creo que era el intendente que andaba por los colectores, y en los colectores obviamente hay caca, una cosa así, que se entendió que era de mal gusto, en fin. Por eso fue clausurada la revista El Dedo. Bien. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Esto a propósito de déjà vu, pero lo que no ha pasado y que va a pasar ahora nomás es el retome de las clases presenciales. Sí. Y en ese contexto un protocolo contra el miedo nos propones vos. Claro, mira, yo escribo una nota medio absurda en las redes, donde publiqué un dibujito donde dice: no te tenemos miedo coronavirus, como una especie de superhéroe que combate el coronavirus, tratando de darle ánimos a los niños y de espantar los temores. Ahora, cuando uno ve los protocolos, yo vi protocolos de distintos países, de Argentina, de España, para retomar las clases, en fin, y el protocolo me da más miedo que si no me dijeras nada. Entonces hice una escena en donde el padre le da tantas recomendaciones al chiquilín: hijo, no te saques el tapaboca, no te toques con los dedos, no te toques la máscara, no te saques los guantes, no te saques los pantalones, cuidado con los zapatos. ¿Sabés que leyéndote me recordaste al papá de Nemo? Claro, ahí está, por ejemplo, ¿no? Entonces, respirá poco, no suspires, no tosas, cuidado con los estornudos, no hagas esto, no hagas lo otro, mirá que hay una alarma. O sea, si estas son las recomendaciones para no tener miedo, queridos padres, educadores y autoridades, estamos asustando a los chiquilines. Entonces, el efecto es al revés. Vamos a tener que replantearnos cómo combatimos el miedo y si estamos entendiendo cómo funciona este mecanismo en las personas, empezando por los adultos, que deberían transmitirle algo así como tranquilidad o confianza a los chiquilines, pero no sería necesariamente de esta forma. Los protocolos, por supuesto, son para que lo lean los papás, que lo lean las maestras, pero después vienen muchas maestras, muchos papás muy asustados a leerle o a decirles esta catarata interminable de recomendaciones prácticamente imposible de cumplir. Imagínate las aulas con los chiquilines tratando de cumplir esto y las maestras con la intención. Yo he hablado con unas cuantas maestras ya, no sé cómo vamos a hacer para cumplir con todo esto que nos dicen que cumplamos. Que el tapaboca, que no se toquen, que mantengan la distancia, que no se hablen, que no se miren, que no corran, que no salten, que no esto, que no lo otro. No lo vamos a poder hacer, sencillamente. Tenemos que intentarlo, tenemos que asustarlos.
Ya vienen asustados de las casas. Muchos chiquilines han vivido esto de la pandemia con mucho temor. Los adultos les hemos contagiado nuestros miedos. Yo preguntaba al final de la notita esta que publiqué, ¿cómo vamos a hacer para dar vuelta el discurso? De haberles metido miedo para que se bancaran la cuarentena, para que se quedaran adentro, para que no se treparan por las paredes. Ahora le decimos, bueno, salgan. Bueno, no es para tanto. Bueno, confía en esto. Bueno, está difícil. Claro. Y los adultos necesitamos ser creíbles. Pero ayúdame, Álvaro, como siempre te pido ayuda. En realidad esto queda súper visible, súper evidencia en circunstancias tan especiales como esta. Pero me pregunto, y conociéndote me parece que para ahí apuntás, acerca de cuántas cosas los adultos decimos una cosa a nuestros hijos y sin decir aguabá, de un momento al otro las cambiamos, ¿no? Bueno, eso hace que perdamos credibilidad y después vienen los padres a los consultorios a preguntar, ¿cómo hacemos que mi hijo me haga caso? ¿Cómo hacemos que mi hijo copie una conducta que yo creo que es adecuada? ¿Cómo hago para que mi hijo coma verduras si yo no las como? ¿Cómo hago para que mi hijo se abrigue si yo no me abrigo? ¿Cómo hago para que mi hijo se quede quieto si yo no me quedo quieto, o que no insulte o que no grite cuando yo insulto y yo grito? Soy el primer modelo a copiar. Mis conductas, la mayoría de estas cosas que estoy diciendo, Alejandro, no son conscientes. El adulto que se está quejando de que el hijo no le hace caso, digo un discurso educativo, mi hijo no me lo cumple, pero mis actitudes, mis gestos, mis hábitos son contrarios a lo que digo. Bueno, el adulto que hace esto no se da cuenta muchas veces, pero alcanza con decir, mirá, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, no sirve, no funciona educativamente. Vos tenés que ser coherente. Si vos querés inculcarle hábitos sanos, practicalos. Él se va a adaptar a lo que tú practiques, ¿no? Si estos hábitos sanos vienen desde lejos, desde la niñez desde la primera infancia, es dable esperar que si practicamos todos viviendo en familia determinados hábitos sanos, de higiene, hábitos de respeto, hábitos de determinados valores practicados en casa, no va a haber ningún problema con esto. Esto sencillamente se contagia, se incorpora por una práctica habitual y continuar. Lo que muchas veces pasa es que cuando el chiquilín sale del ámbito familiar, queda al descubierto que determinados hábitos no se practican en el ámbito familiar. Uh-huh. Digamos que, a ver, los papás quedan pegados, ¿no? Este chiquilín no tiene estos hábitos. Bueno, empiezo a suponer que no los tienen en casa, ¿no? Ay, me dejas pegado. No te lo dicen así los padres, pero vuelta a vuelta lo descubrimos en la consulta, ¿no? Bien, y en ese contexto te pregunto, ¿y qué hacemos? Porque el retome de las clases presenciales va a ocurrir sí o sí. Y a su vez, ciertas advertencias en el marco de la crisis emergencia sanitaria también tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde nos colocamos? ¿Dónde nos ubicamos en ese tan ansiado punto medio? Mira, Alejandro, a mí me gusta hablar del miedo como una amenaza y de repente para los más chiquitos hablar del tamaño de la amenaza. Había unos monstruos, creo que era en Ultra Seven, el dibujito, no era un dibujito animado, era una serie japonesa, que ahora ha tenido mucho refrito, en donde los monstruos se crecían de tamaño y cuando los combatías y medio les ganabas, se achicaban, ¿no? Se crecían, eran grandes, inmensos, como una especie de Godzilla que pisoteaba los edificios de una ciudad, pero cuando les empezabas a ganar se achicaban, y también Ultra Seven crecía o se achicaba. Cuando estaba grande estaba más fuerte, cuando se achicaba estaba más débil. Y usarlo para medir el tamaño de la amenaza. El miedo es la respuesta ante una amenaza que sentimos que es más grande que nosotros. Creo que está bueno usar a Ultra Seven y a los monstruos de Ultra Seven para decir, mira, si la amenaza es más chiquita, yo soy más grande, yo tengo recursos. Si yo siento que tengo recursos contra la amenaza, no debería sentir miedo. No debería darme miedo. Uh-huh. Y las cosas que me dan miedo, yo las veo más grandes y no sé cómo defenderme de ellas.
Si le presentamos a los más chicos o a nosotros mismos las amenazas como invencibles, como imbatibles, como que son más grandes que nosotros, como los monstruos de Ultra Seven, siempre andaremos con miedo. Amenazas presentadas como gigantes e imbatibles siempre dan miedo. Si presentamos la amenaza como algo que tenemos los recursos, empezamos a crecer nosotros. Nos sentimos fuertes, nos sentimos seguros. Por supuesto que esto me lo tiene que enseñar una persona que lo practique. El adulto que se siente fuerte y seguro contra esta amenaza dice: confía en vos, vos tenés los recursos, vos vas a poder con esto, hacerle caso a la maestra, los adultos a cargo sabemos lo que hacemos, te transmitimos confianza. Estos son más bien actitudes en una larga lista de cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado acá, cuidado allá, cuidado acá, que hacen que el monstruo de Ultra Seven sea cada vez más grande y yo me sienta cada vez más chiquito, por la forma en que está dicho esto. ¿Me explico, Alejandro? Clarísimo. Estoy siendo lo suficientemente gráfico. Sí, claro. A nosotros nos cuesta menos porque nosotros sí vimos Ultra Seven, ¿no? Claro, bueno. No, pero creo que hay una versión moderna, ¿eh? Hay una versión... Mira. Por supuesto, ni me voy a arrimar a verla, ¿no? No seas guaraco. Esto está bueno, pero realmente está bueno, porque el monstruo crecía y se achicaba, si le ibas ganando ibas perdiendo. Tiene el fenómeno. Este es el miedo, ¿no? Si lo ves enorme, nunca le vas a ganar. Pero es una mirada. Al proponer una mirada tan asustada por parte de los adultos, al miedo nunca le vamos a ganar. Lo que estamos haciendo es asustando al tiquilín. Primero que nada, obviamente, esto lo tenemos que practicar nosotros, ¿no? Porque el miedo lo sentimos todos. Sí, claro que tenemos miedo a enfermarnos, a tener una enfermedad grave, a transmitirla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos vivir con miedo, no podemos dar estos pasos. Por ejemplo, el retorno a clase va a necesitar de muchos alumnos, de muchos maestros, educadores, padres, que transmitan confianza, que transmitan valor a los chiquilines. Y eso es importante porque sin esa actitud de los grandes, los chiquilines no tienen un modelo. No los podemos llegar de consejos y de palabras y de largas listas de no hagas, no hagas, no hagas. Eso da más miedo. No funciona y en general, por incumplible, el tiro nos sale por la culata. Alvarito, te dejo un abrazo muy grande y te invito a que nos reencontremos la semana entrante, ¿sí? Querido amigo, ya lo haremos presencial. Ya Diego me estuvo prometiendo algunas delicias de quebracho, así que volveré. Qué curioso, porque con Diego estábamos diciendo, nos vemos la hora que venga Alvarito para traer algo para picar. Y bueno... miti. Lo organizamos. Dale, vamos arriba. Abrazo fuerte, Álvaro. Dale, igual. Álvaro El Curi nos ayudó a poner la mañana en camino en su columna Los psicólogos no sirven para nada.